¿Se puede competir teniendo el ligamento cruzado anterior roto? Quédate en este video porque te voy a explicar. Seguramente has escuchado algunos de estos dos casos que te voy a platicar de atletas que tuvieron una ruptura del ligamento cruzado y uno sí se animó a competir de esa manera y otro todavía está en veremos. Ahí te va el primer caso que pasó en este año, en el 2026. Es el caso de Lindsey Vonn. Es una atleta de esquí alpino estadounidense que una semana antes de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla. ¿Qué le pasa en este proceso, no? Vámonos un poquito más para atrás. Lindsey, ella ya se había retirado hacía unos cuantos años, ya había dejado de competir, pero decide regresar a competir en los Juegos de Invierno de Milano Cortina. En este proceso, pues todo iba muy bien, ya estaba a punto de competir, pero una semana antes, durante un entrenamiento o una competencia, tiene una ruptura del ligamento cruzado. Para Lindsey, pues fue muy complicado y ahí tuvo que tomar una decisión: retirarse de la competencia o animarse a competir con el ligamento cruzado anterior roto. Para que te des una idea de cómo está un ligamento en los primeros días, hay muchas variantes. Me ha tocado pacientes que tienen el ligamento cruzado roto y en los primeros 2 días tienen algo de inflamación y luego ya andan como si nada. O están los otros casos donde está el ligamento roto, pero aparte hay otras estructuras, puede ser menisco, pueden ser otros ligamentos, puede ser la cápsula de la rodilla, y todo esto genera mucha más inflamación y es un cuadro mucho más dramático. En el caso de Lindsey, pues bueno, a pesar de que tuvo algunas otras lesiones, ella decide competir de la mano con su preparador físico, su doctor, su fisioterapeuta. Lograron pues reducir lo más que se podía la inflamación, el dolor, y Lindsey se anima a competir. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Lindsey se anima, compite y durante la competencia tuvo un accidente en el cual termina con una fractura de tibia. Y es una fractura, digamos que en muchas partes, o sea, no fue nada más como a la mitad, sino fueron muchas estructuras que tuvo que entrar a cirugía, le tuvieron que aplicar tornillos, placas, clavos, fijadores externos, y Lindsey ahorita está en un proceso de rehabilitación para después readaptarse. No sabemos si Lindsey va a regresar a competencias o si no, pero esta es una de las consecuencias que pueden ocurrir después de una lesión de ligamento cruzado cuando se decide competir con un ligamento roto. ¿Qué pasó en este caso? Pues bueno, en el caso del esquí alpino, los atletas alcanzan velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y al momento de aterrizar es donde presentan este problema, ¿no? O sea que el impacto en el caso de Lindsey fue mucho más grande que lo que su cuerpo podía soportar, contemplando que el ligamento cruzado anterior es uno de los principales estabilizadores de la rodilla. Entonces, al no tener este ligamento, el impacto llega directo, es algo más fuerte de lo que ella puede soportar y termina en una fractura. Ahora, vámonos a otro caso que está ahorita en tendencia para todos los mexicanos, que es el caso de Marcel Ruiz, jugador de fútbol del club de Toluca, que ahorita está entre sí y no va a competir o va a jugar en el Mundial de este año 2026. ¿Qué pasa con este caso tan sonado? Marcel, al parecer, está tomando la decisión de no operarse y competir con el ligamento cruzado anterior roto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Y aquí es donde, como les he dicho en muchos videos, tenemos que poner en una balanza nuestros objetivos. ¿Qué es lo que queremos? En el caso de los atletas de alto rendimiento, pues su sueño pues es tal competencia, tal torneo, ganar, incluso pues estamos hablando de dinero que está por medio, ¿no? Entonces, en el caso de atletas como Marcel Ruiz, como Lindsey Vonn, tal vez toman esta decisión porque eso es el objetivo que ellos tienen. Entonces, si Marcel quiere ir a la convocatoria con selección y participar en el Mundial, está tomando esta decisión. No pudiera operarse porque ya por tiempos no le va a dar para regresar en 2 meses a la competencia, al fútbol. Entonces está decidiendo un tratamiento conservador. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar mucha musculatura, mucho la fuerza del cuádriceps, de isquiotibiales y toda la extremidad inferior. ¿Qué es lo que quiere hacer? Con toda esta fuerza que va agarrando el músculo, va a intentar pues compensar esa falta de ligamento cruzado
compensar las funciones del ligamento cruzado con los músculos que están alrededor de la rodilla. Vamos a hablar un poquito de la anatomía aprovechando estos dos casos, porque creo que es más fácil verlo de esta manera, ¿no? Si recordamos, la rodilla se compone del fémur, la tibia, la rótula. Entonces, para que estos huesos puedan estar en esa posición, necesitamos ligamentos, que los ligamentos se encargan de estabilizar los huesos. Entonces, si agregamos aquí tejido conectivo, vemos que están aquí los meniscos que se encargan de soportar el peso que tiene, pues, o bueno, que evita que estén chocando fémur y la tibia, son como unos colchoncitos que dan un soporte. Y justo aquí, vemos el ligamento cruzado anterior. Voy a esconder un poquito los demás para que veamos cómo está este ligamento. O sea, viene desde la parte de adelante y esta es la parte de atrás de la rodilla. ¿Cómo nos ayuda en la estabilidad? Hay una prueba que hacemos en la clínica, o sea, donde estamos revisando al paciente, y es que jalamos esta tibia, la jalamos hacia enfrente. Hay otras pruebas, pero esta es muy característica porque si se desplaza hacia adelante estamos sospechando de una ruptura del ligamento cruzado. Y literal se llama la prueba del cajón porque se abre como un cajón. Entonces imagínate, si en la clínica, si en la camilla estamos revisando al paciente y vemos que se mueve eso, en competencia estás compitiendo con una rodilla que no está estable. En el caso de atletas que se animan a competir con un ligamento cruzado anterior roto, están intentando compensar con todo lo que tenemos alrededor, que son los músculos de los cuádriceps, aductores, músculos laterales, los femorales o isquiotibiales. Quieren compensar con toda esta musculatura, trabajando la fuerza en gimnasio y estableciendo pues un plan de entrenamiento enfocado a soportar esas cargas que va a tener que estar recibiendo y sobre todo como sobreestimular este músculo para que pueda compensar lo que el ligamento cruzado anterior ya no va a poder hacer, ¿no? Entonces, estos casos son muy sonados porque, pues bueno, hay pacientes que sí pueden estar en su vida diaria con un ligamento cruzado anterior roto. Tenemos que ver qué tipo de paciente es y cuál es el objetivo del paciente. Si es, por ejemplo, una persona de la tercera edad que tiene ligamento cruzado anterior roto, pero pues se la pasa tal vez en casa o sus actividades de la vida diaria pues son caminatas, 30 minutos para sacar a pasear al perro, pues probablemente pueda continuar con este ligamento así, porque ya tal vez es más el riesgo de entrar al quirófano y el procedimiento, o sea, el proceso, tal vez es un paciente que no tenga una buena masa muscular, entonces el riesgo-beneficio es lo que se tiene que analizar con un personal de la salud. Si es un paciente joven que hace deporte recreativo, tendríamos que ver si quiere continuar en deporte, si quiere regresar pues, a sus actividades de la vida diaria, o si es un atleta de alto rendimiento que definitivamente se va a tener que operar porque el deporte le exige tener cierto impacto y necesita una estabilidad en la rodilla. Para todas esas decisiones de si se opera o no se opera, indiscutiblemente se tiene que ir con un especialista en traumatología y ortopedia para que entre el paciente y el doctor puedan llegar a un acuerdo de cuál es el mejor plan de tratamiento en base al padecimiento y las actividades que realiza este paciente. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que implican entrenar, jugar, competir con una estructura de la rodilla rota? Si estamos hablando que el ligamento cruzado anterior es uno de los principales estabilizadores de la rodilla, tal vez no me va a generar dolor. Voy a trabajar unas 6 semanas, 8 semanas, dependiendo, para bajar dolor, reducir inflamación, aplicar frío, calor, electroterapia y demás aparatos de fisioterapia que nos ayuden a controlar estos síntomas, regresar rangos de movimiento, que la rodilla pueda lograr la adecuada flexión y extensión, ¿no? Entonces ya no tengo todos estos síntomas que me impiden y puedo regresar a mis actividades. No me está generando dolor, no se me inflama, me siento bien. A pesar de que ya no tenga el dolor y ya no tenga limitaciones, ciertamente la estabilidad de la rodilla no es la misma. Entonces, ¿qué se va a empezar a dañar? Otras estructuras que tengamos en la rodilla. Ahora me gustaría platicarles sobre todo lo demás. Ahorita ya vimos dónde está el ligamento cruzado, pero si quitamos todos los músculos y voy a esconder la rótula para poder ver todo
lo que está por detrás, vemos que están los meniscos, que si vemos aquí, pues se encargan de darle el soporte a los huesos, ¿no? Si llegamos a tener problemas en los meniscos, porque los meniscos ya no están soportando todo el peso o todo el impacto que se pudiera evitar teniendo un ligamento cruzado anterior íntegro, se lesiona el menisco y empiezas a tener daño en hueso o en cartílago. Si vemos aquí, este es el cartílago articular. Este debe estar como completito, liso, sin ninguna alteración, erupción, ruptura, para que puedan funcionar de la mejor manera. Ahora, a partir de los 25 años, este cartílago, este menisco, todo se empieza a desgastar. Entonces, agrégale que todavía tenemos una rodilla inestable por una lesión previa, el desgaste que va a tener esta rodilla es mucho mayor. Si el paciente, si el jugador sigue compitiendo y sigue entrenando y sigue teniendo el mismo impacto que si tuviera el ligamento íntegro, ahorita ya no lo está, entonces probablemente esta rodilla se va a desgastar mucho más rápido de lo que una persona normal con actividades de, digamos que deporte recreativo o actividad física recreativa, que no va a tener tanto desgaste. Entonces, si no cuidamos estas rodillas en un inicio, ¿qué nos puede ocasionar? Nos puede ocasionar que a los 40 años, cuando nos retiremos de nuestro deporte de élite, o a los 50 años, estemos teniendo problemas de rodilla y ya no estamos hablando de un desgaste grado 1, grado 2, sino estamos hablando de un desgaste más significativo que ya me impide caminar, que me impide incluso hincarme, agacharme y que ya no me va a dejar hacer mis actividades de la vida diaria. Todo porque en su momento, cuando tenía 20, 30 años, decidí ignorar un padecimiento o decidí pues fortalecer y seguir mi vida normal o mi deporte con una articulación que ya no está estable. Entonces a los 40 o 50 años indiscutiblemente me voy a tener que operar y ya estamos hablando de una cirugía mucho más compleja, tal vez un reemplazo total de rodilla, donde ya el proceso de rehabilitación es muy diferente, donde la calidad de vida también cambia. Entonces, resumiendo todo esto, ¿se puede competir o no se puede competir con ligamento cruzado anterior roto? Depende. Depende del paciente, depende de los objetivos, depende de qué está en juego, el riesgo, el beneficio y depende también qué es lo que quiere el paciente. Si su objetivo es ganar una competencia o si su objetivo es nada más continuar con sus actividades de la vida diaria, eso tendrá una respuesta. Pero si yo quiero cuidar mis articulaciones, cuidar mis rodillas porque quiero ser una persona de la tercera edad con una buena calidad de vida, también en base a ese objetivo se tiene que tomar la decisión con el área médica, traumatólogos, fisioterapeutas, para poder generar este plan. ¿A qué me quiero exponer y qué es lo que quiero lograr? Entonces, estos casos de estos atletas, Marcel Ruiz, Lindsey Vonn, habrán tenido sus juntas, su planeación y sus criterios para decidir si compiten o no de esta manera. Yo soy la doctora Katia Zambrano y si tienes dudas respecto a algún padecimiento, te veo en consulta.